alegra que ya se van. Miren, quiero comentarles varias cosas. En primer lugar, agradecer a mi grupo parlamentario, el cual sigo siendo parte, y agradecer al coordinador Fernando Herrera y a todos los senadores por este respaldo. La realidad es que Colima es una entidad muy pequeña. Las cosas suelen manejarse de una manera muy distinta al resto del país, pero como es tan pequeño, generalmente no trasciende más allá de nuestras propias fronteras. Yo empecé esta campaña 18 puntos abajo. Hace 48 días que empezamos esta campaña con 18 puntos abajo, y hoy vamos 3 puntos arriba, es decir, hemos crecido 21 puntos. Esto ha puesto de manifiesto al gobierno estatal, porque de venir en una situación muy tranquila, porque tenían una ventaja muy holgada, pues obviamente empezaron a operar para atacar mi campaña. Hicieron algunos cambios. Por ejemplo, cambiaron al coordinador de campaña, retiraron al diputado federal Arnoldo Ochoa y lo pusieron a operar la estrategia oscura, la estrategia negra, y metieron a Meli Romero, muy cercana al gobernador, la senadora, a coordinar la campaña de Ignacio Peralta. Pero luego sacan al contralor del estado y lo mandan a coordinar campaña sin candidato. Sacan al secretario general de gobierno y lo ponen de vocero de la campaña del PRI. Sacan al alcalde de la capital y lo ponen de presidente del PRI. Es decir, estamos enfrentando una elección de estado. No tenemos temor a enfrentar la elección, estamos acostumbrados a ella, pero el uso de la fuerza pública es algo que no se debe hacer. Yo me reuní con el gobernador hace un par de semanas y le advertía que estábamos viendo el uso de la Secretaría de Seguridad, de la Procuraduría y del C4 en favor de la campaña del PRI. Él dio su palabra que no intervendría y que los cuerpos de seguridad se mantendrían al margen de la campaña. Faltó a su palabra, y utilizando las palabras de Javier Corral, dice que cuando la palabra se prostituye todo. Tuvimos 3 detenidos el fin de semana. No teníamos detenidos desde el año 2003, cuando yo fui dirigente estatal del PAN. El día de la elección tuvimos 135 detenidos por parte del gobierno estatal, que en aquel entonces encabezaba Fernando Moreno Peña, y quien es hoy quien realmente coordina la campaña de Nacho Peralta. ¿Por qué estamos preocupados? No solo por el uso de la fuerza del Estado, sino también el uso del crimen organizado en la campaña del PRI. Y voy a ser más específico. El coordinador de campaña de Fausto Vallejo en Michoacán, que derivó en que el sustituto de Fausto Vallejo, o el interino Jesús Reina, que está en la cárcel en Puente Grande por sus vínculos con la tuta. El hijo del gobernador, Fausto Vallejo, está en la cárcel por los vínculos también con la tuta, y hoy aparecen nuevos videos de cómo operaba para la tuta a la sombra de su padre, quien hoy se encuentra destituido. ¿Quién fue el coordinador de campaña de Fausto Vallejo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién generó los nexos entre los templarios y el gobernador de Michoacán? Es el mismo personaje que hoy coordina la campaña de Nacho Peralta, Fernando Moreno Peña. Él era el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Michoacán, y quien operó los nexos de los templarios para ganarle a la mala a nuestra compañera Luisa María Calderón Hinojosa. Hoy está operando en Colima, porque operan muy complicado. Y déjenme decirles 2 cosas. Después de que Fernando Moreno Peña fue gobernador, los exgobernadores que siguieron a su mandato, hoy por hoy están muertos. Uno, en un lamentable accidente de avión, donde compran un avión en $800,000 y lo facturan por $2 millones. Obviamente ese avión no servía para volar. Sin embargo, por ganarse $1,200,000, murieron 9 personas, incluyendo al gobernador Gustavo Vázquez. ¿Quién compró el avión? El oficial mayor de Gustavo Vázquez, que era el oficial mayor de Fernando Moreno Peña. El siguiente exgobernador fue Silverio Cavazos, y lo saca el que hoy es el secretario general de gobierno, Rafael
Gutiérrez Villalobos, lo saca de su casa, lo pone en el único punto ciego donde las cámaras de la casa del exgobernador no ven, y llega un sicario y le da varios tiros afuera de su casa y lo mata delante de quien hoy es el secretario general de gobierno, a partir del día de ayer que empezaron a detener gente. No es buen negocio ser exgobernador en Colima, los dos están muertos. Por eso advertimos que la incorporación de Fernando Moreno Peña a la campaña de Nacho Peralta nos está mandando un mensaje de que el crimen organizado puede estar detrás de esta elección. Por eso desde hoy yo hago responsable al exgobernador Fernando Moreno Peña y al actual gobernador Mario Anguiano de lo que le suceda a nuestros brigadistas. Lo que nos suceda a nosotros no importa, pero lo que le sucede a la gente que está siendo levantada sin orden de aprehensión, sin flagrancia, está siendo levantada sin denuncia. Simplemente llega la policía estatal, les ven publicidad del PAN y los suben a las camionetas y los llevan al Ministerio Público con ciertas gravedades. Por ejemplo, en Tecomán nos detuvieron a 2 profesores de primaria, un maestro y una maestra, y a la maestra la confinaron en el mismo lugar a donde tienen los hombres. Obviamente todos saben que en los separos los baños no tienen puerta, no puede alguien esconderse para hacer sus necesidades fisiológicas, y la maestra estuvo ahí 12 horas, desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, sin poder ser separada de los hombres y estar viendo cómo los hombres utilizan los baños, y obviamente ella pues se tuvo que restringir durante 12 horas. Se apersonó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, constató lo que estamos diciendo, que fueron detenidos sin orden de aprehensión, sin flagrancia, que no había una sola persona que hubiera puesto una denuncia, y sin embargo ahí permanecían. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ordenó su liberación inmediata, y el Ministerio Público lo único que hizo fue desaparecer. Se escondió de las oficinas y solo regresó 8 horas después, cuando el Instituto Nacional Electoral ordenó al OPLES local que revisara el caso de los maestros detenidos. La otra compañera fue detenida a la 1 de la tarde y liberada hasta la 1:30 de la mañana, porque no se presentó nadie a presentar ninguna denuncia. Es decir, si no llega nadie a presentar ninguna denuncia, entonces ¿para qué la detienes? Obviamente lo que ellos están señalando es que es delito repartir publicidad del PAN. Ese es el gran tema. Por eso hemos venido aquí al Senado de la República a pedir el respaldo de los compañeros senadores, y vamos a ir en unos minutos más al Comité Ejecutivo Nacional, porque no podemos permitir presentarnos a una elección donde por un lado tenemos a la delincuencia organizada apoyando a determinados candidatos, y por otro lado tenemos al gobernador del estado utilizando la fuerza pública. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Víctor Mayel les hace una pregunta, Capital México. Buenos días, senadores. ¿Harían un llamado al Ejecutivo Federal, al presidente del PRI, para que pusiera orden en sus gobernadores y posibilitara una contienda equitativa, neutral, el próximo 7 de junio en Colima y en otras entidades del país, en donde la maquinaria del gobierno federal ya comenzó a operar? Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que está pasando en Sonora. ¿Qué opinan ustedes con esto que se ha revelado de que el gobernador Padres condonó impuestos a empresas suyas, amigos del actual candidato al gobierno de la entidad? Yo creo que sí es necesario que haya un acuerdo por parte de los partidos políticos a nivel nacional para frenar este tipo de situaciones. Ya hemos visto al gobierno federal en campaña utilizando los listados de beneficiarios de la Sedesol, de la reforma agraria y por supuesto de la Zagarpa. Nosotros ya, inclusive de allá en el estado, ya presentamos una denuncia ante la Procuraduría General de la República por este delito electoral, y ya fue enviado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Es decir, nosotros estamos actuando conforme a la ley, interponemos las denuncias y esperamos que sea la Fiscalía la que actúe. En el caso de contrario, es la Policía Estatal y la Judicial la que llega y levanta a los brigadistas, literalmente. Mira, en el caso de Tecomán es sumamente grave. Traíamos a los 2 maestros
entregando la publicidad casa por casa y venía un vehículo siguiéndolos y tomándoles fotos. Ellos pararon a la policía estatal para decirle que ese carro los venía hostigando, los venía siguiendo, les venía tomando fotografías. Y la policía estatal procedió a detener a los profesores. O sea, ellos dicen, oiga, si lo que estamos denunciando somos nosotros, es que traemos la orden de detenerlos a ustedes. Literalmente los levantaron, los llevaron al Ministerio Público y los incomunicaron. Ya presentamos la denuncia por privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y abuso de autoridad, porque no es posible que a una persona se le levante simple y sencillamente por estar distribuyendo publicidad. Es grave lo que está pasando en mi estado. Sabemos cómo han operado, ya tuvimos nosotros la experiencia del 2003, donde al final, entre los 130 del día de la elección, 135 del día de la elección, acumulado lo que tuvimos en todo el proceso, llegamos más o menos como a 210 detenidos, porque así se juega allá en mi estado, que no debería de ser. Entonces lo que estamos advirtiendo hoy es la etapa regresiva, es decir, nos estamos devolviendo 12 años ante un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque el coordinador de campaña del candidato del PRI, que no levanta, pues es quien en ese momento fue el Ejecutivo Estatal. Creo que es una situación que debemos de revisar desde el nivel nacional y estar muy al pendiente desde el Senado por lo que pueda ocurrir allá en mi estado. Los señalamientos que salieron en torno a la condonación de impuestos en Sonora, ha quedado muy claro. Primero, no hay facultades más que de las autoridades federales del SAT de condonar. Es absolutamente imposible. O sea, la nota en sí misma no tiene ningún sustento porque no se puede condonar. Pero luego señala particularmente al candidato a gobernador, que le condonaron 14 millones. Y el candidato a gobernador, Javier Gándara, ha presentado públicamente, y lo puso en su página de internet, su declaración de impuestos de ese año, en donde los ingresos que declara son mucho menores que su supuesto adeudo fiscal. Jamás ha recibido una notificación de adeudo. No puede haber condonación, no había adeudo. Me parece que lo lamentable aquí es la intervención del gobierno federal en los procesos electorales con una nota que sale ahí y normalmente lo que sale en los medios le damos cierta validez, pero no tiene ningún sustento. Hay una pregunta más de Jaime Contreras de Imagen Informativa. Senadores, buenos días. Primero que nada quisiera preguntar, candidato, si esta serie de ataques de llamada guerra sucia, etcétera, va a inhibir, juzgas, el voto ciudadano el próximo 7 de junio, si los colimenses pueden verse amedrentados, si va a haber una repercusión en las urnas, más allá de, pues sí, vamos a ganar o vas a ganar, pues planteamiento que haría cualquier candidato, si realmente puede haber una suerte de repercusión por esta guerra sucia, porque, por cierto, a lo largo de la historia política electoral de nuestro país, este tipo de acciones sí han inhibido en otros procesos electorales, tomando en cuenta que el padrón es pequeño y la participación en este tipo de comicios también suele ser pequeño, y el descrédito a la clase política mexicana, si esto va a tener repercusión. Número 2, senador Lozano, quisiera preguntarte en concreto sobre esta serie de ataques que recibiste el día de ayer en torno a los centenarios, tus camionetas blindadas, etcétera, que tanto se mencionó en redes sociales, y que de una u otra manera, ¿cuál es la lectura que le da Javier Lozano? Y si me lo permite, senador Herrera, ¿cuál es la lectura que le da a la bancada a las circunstancias que de una u otra manera tienen que ver con las elecciones, pero tienen que ver también con ataques, hasta donde me entiendo, contra la bancada o contra los integrantes de la misma, por favor? Miren, en el año 2003 yo fui presidente del partido en el estado. Con la serie de detenidos que tuvimos, más la intervención del Ejecutivo, integramos un juicio de revisión constitucional y generamos algo que se llama causal de nulidad abstracta. La Constitución de Colima sí contempla la anulación de la elección en caso de que haya intervención directa del Ejecutivo. Nosotros logramos demostrar que la participación de la Procuraduría en aquel entonces inhibió la participación ciudadana y por eso ganó el PRI. El Tribunal Federal Electoral, en una votación de 4-3, decidió anular la elección de gobernador. Es la segunda elección de gobernador que se anula después de la de Tabasco.
Hoy estamos, y con esto respondo a tu pregunta, hoy estamos viendo una circunstancia muy similar, la intervención de los cuerpos policíacos con fines electorales, con la intención de inhibir la participación ciudadana y, por supuesto, tratar de que con su voto duro o el voto cautivo que ellos tienen, ganar esta elección. Por eso lo estamos advirtiendo desde ahora y quisimos hacerlo desde el nivel nacional, porque es obvio que también el Estado o el gobierno estatal pues tiene cierto control sobre lo que se puede o no se puede publicar allá en el estado de Colima. Mira, Jaime, yo creo que lo único que ocurre en estos momentos es que pues, en tiempos electorales pues estamos muy activos denunciando una serie de cosas, excesos, abusos, amenazas de otros actores, fuerzas políticas, etc. Yo soy, pues como saben, muy activo sobre todo en Twitter y pues les lastima mucho lo que digo, lo que exhibo. Y esto también pues es que son refritos que realmente no tienen ninguna importancia en cuanto a su contenido, solamente que tomen sin cuidado. Lo que pretenderían es inhibir mi activismo en redes sociales y tratar de que yo me ocupe de otras cosas. Pero la verdad es que les tengo muy malas noticias, ni me importa, no, totalmente sin cuidado. Y voy a seguir no solamente haciendo lo mismo, sino haciéndolo más fuerte, ¿no? Porque esto que está denunciando nuestro compañero, o esta intromisión del gobierno federal filtrando documentos fiscales, además mentirosos, apócrifos, en fin, con tal de desviar, ¿sí?, o de descarrilar nuestras campañas, no les va a salir. Lo único que demuestran es un nerviosismo, ya no saben qué hacer, por eso soltaron tanto al verde para que, a pesar de tantas multas, siguieran violando descaradamente la ley y que en la suma más o menos mantuvieran sus números en la Cámara de Diputados. Y saben que nuestros compañeros que van para las otras gubernaturas en Baja California Sur, en San Luis Potosí, en Querétaro, etcétera, van a tener un gran éxito. Entonces, la verdad es que a mí me van a poder buscar lo que quieran, no van a encontrar jamás nada, pero sí vamos a seguir esto empujando muy fuerte, no solamente a nuestros candidatos, sino también denunciando estos excesos, estos abusos, estas amenazas o estas pifias gubernamentales que estamos viendo todos los días y que, bueno, pues naturalmente los tienen muy incómodos. O cuando también nos vamos frente a Morena y a sus hipocresías, pues también lo decimos con todas sus letras. Y eso es un poco lo que está pasando. ¿Son falsos, senador? No, no es que sean falsos, por ejemplo, es que son refritos. De cuando yo era secretario del Trabajo, que si traía camión de habilidad, pues obvio, era secretario de Estado y me la ponía el Estado Mayor Presidencial. ¿Sí me explico? O sea, son tonterías. No tienen ninguna repercusión y realmente no tienen ninguna trascendencia. Bien, para agradecerle su presencia, su participación. ¿Hay una pregunta más? No, gracias. Ok, pues miren, para nosotros lo que está ocurriendo en Colima no es más que una muestra clásica de la forma de operar del PRI, del viejo PRI, una señal clara de desesperación ante el avance continuo y sistemático que están teniendo nuestros candidatos. Hoy ustedes pueden observar cualquier estudio de opinión en Sonora, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Baja California, donde el avance de los candidatos de Acción Nacional es indiscutible. Hoy podemos afirmar que si el día de las elecciones fuera el día de mañana, en esos estados ganaríamos. E indiscutiblemente también lo que está ocurriendo en Colima demuestra el avance que ha tenido Jorge Luis. Ha remontado una diferencia de 18 puntos, hoy va 3 puntos arriba y la tendencia es a incrementar. Evidentemente ellos están buscando en desesperación, en confusión, en tratar de inhibir la participación ciudadana, están buscando que la gente no se manifieste por Acción Nacional y hoy la tarea para nosotros es inhibir todo este tipo de prácticas porque tenemos la certeza absoluta de que nuestros compañeros van bien y que Jorge Luis va a ser el próximo gobernador. Muchas gracias. Senador, una última pregunta, perdón. Es sobre este audio que está circulando desde la mañana en donde se escucha a la candidata de Sonora, Claudia Pavlovich, negociando nuevamente pues un diezmo, un moche sobre un crédito que consiguió de 7 millones y está pidiendo que este empresario literalmente se ponga guapo. Les está incluso reclamando que ya les habían depositado el crédito y no lo están reportando. ¿Qué pasa, senador? Parece que no, se está manchando la contienda. ¿Están tomando ustedes alguna medida? ¿Van a tomar alguna otra medida? Bueno, nosotros lo que hemos insistido, no solo con esto, sino también con
el tema del avión es que la función pública investiga a los funcionarios públicos. Aquí hay una clara colusión del comisionado de pesca con respecto a entregarle recursos a alguien que después va a favorecer una candidata. Lo mismo que pasó con los constructores. Son temas que corresponde a la función pública investigar y que no se pueden. Sería todo, señor. Gracias.